Establecemos contacto en vivo en nuestros estudios de Washington, D.C. con Nicolás Albertoni, analista internacional e investigador de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown. Una muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Laura y Carlos. Un gusto saludarlos a ustedes y al Canal de las Américas. Muchísimas gracias, señor Albertoni. Vemos elecciones en diferentes países de la región para este fin de semana, para mañana. Vamos a empezar, si le parece, por Argentina. El favorito en las encuestas es el candidato del oficialismo. ¿Qué elemento o cuál es ese elemento que incide para que esto sea de esa manera? ¿Influye tal vez esa división entre los mismos opositores? Sí, claro que sí. Yo creo que ahí va a haber, es un poco la sorpresa que puede surgir, ¿no? Está Scioli, pero también tenemos a un candidato fuerte, no quizá el favorito para los comicios de mañana, pero también es Sergio Massa. Entonces yo creo que también ahí puede haber un factor interesante de analizar, ¿no? Es decir, cómo eso que ha sido el kirchnerismo, porque es muy difícil comprender también todo eso, lo que hay detrás del peronismo, que no es lo mismo a lo que ha sido el kirchnerismo, que se ha distanciado claramente de la esencia del peronismo y en muchas cosas, pero también tenemos un candidato ahora sí que se desalinea todo eso, como es Mauricio Macri, que de alguna forma podría ser, por así decirlo, una esperanza para esa continuidad que viene habiendo hace tantos años. No nos olvidemos, Laura, que también la presidenta Fernández puede ser candidata nuevamente en 2019, o sea que también muchos analistas, más políticos concretamente, están hablando de que de continuar Scioli se estaría hablando de una transición al retorno nuevamente de la presidenta Fernández. O sea que también creo que hay que analizar no solo lo que puede pasar mañana, sino también esa posibilidad de segunda vuelta y si no seguir de cerca lo que va a ser estos años de gobierno, ¿verdad? Señor Albertoni, el gobierno de Cristina Fernández tiene resultados, este gobierno, para mostrar en materia económica, comercial, de desarrollo en el país que puedan influir de alguna manera en la decisión de mañana de los argentinos? Bueno, si se analiza con seriedad, los resultados económicos y comerciales tendrían que ser negativos a la elección de la continuidad de un gobierno como el kirchnerista, ¿no? Hay un dato bien interesante para no ponernos en tantas cifras. En el 2007, cuando entra el kirchnerismo al poder, el país crecía alrededor del 8%. Era una América Latina en crecimiento, una América Latina con commodities altos. Hoy Argentina está entre los 3 países que va a crecer menos en América Latina, incluso las proyecciones hablan de decrecimiento para el próximo año. Concretamente estamos hablando casi un crecimiento de nulo del 0.4% según el Fondo Monetario. Entonces, está entre las 3 economías acompañadas por Brasil y Venezuela que va a crecer menos. La pobreza en Argentina, que oficialmente no se mide desde hace un año y tanto, porque de alguna forma la palabra que es no se quiere estigmatizar, o sea que la pobreza formalmente no se mide, pero sí la está midiendo la Universidad Católica Argentina, ha crecido del 27% en 2007 al 29% en 2014. Entonces, podemos seguir nombrando números y cifras, por ejemplo, las pruebas PISA, que Argentina está en el puesto 59 de 62 países y demás variables. Ha crecido un 40 y tanto % lo que fue el gasto público en Argentina y los funcionarios públicos concretamente, perdón. Entonces, si hablamos realmente de lo que ha sido este gobierno kirchnerista, dígase lo que se quiera decir, si de izquierda, derecha, si estamos hablando de resultados objetivos, económicos y cifras, es decir, ha sido un gobierno que realmente no ha dejado un buen país, que siempre ha sido un gran país en América Latina, un país que uno lo ve y tiene todo para crecer, y los resultados económicos del kirchnerismo, claramente por las muestras, estamos hablando de números objetivos, no son positivos. Eso en cuanto a la Argentina, señor Albertoni, pero Guatemala también acude a las urnas mañana. Es por eso que lo queremos invitar a que nos acompañe a ver el siguiente informe, porque el país llega a la segunda vuelta electoral sumido en una crisis política. El pasado mes de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público destaparon una estructura de crimen organizado conocida como La Línea, que se dedicaba a desfalcar al Estado desde el sistema aduanero. La ciudadanía salió a las calles a exigir justicia para los responsables. La vicepresidenta, 2 comisionados presidenciales, 4 ministros y 13 viceministros renunciaron a sus cargos. La presión política que surgió por el escándalo derivó el pasado 3 de septiembre en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien ahora espera su juicio en prisión preventiva. Pero
Un caso de corrupción que sacudió a las instituciones del Estado antecede la segunda vuelta de las presidenciales en Guatemala. Un combate frontal a la corrupción. ¿Es cero tolerancia a la corrupción? Escándalo que cobró el cargo de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina, presidente de la Nación Centroamericana hasta el pasado 3 de septiembre. Todo se remonta al pasado 15 de abril, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, anunció que descubrió una red de contrabando que controlaba las aduanas con la ayuda de funcionarios públicos. Al parecer, el secretario privado de la entonces vicepresidenta de Guatemala, Juan Carlos Monzón, dirigía la trama de corrupción. Al menos 1000 empresas estarían involucradas. El descontento público llegó a las calles. La multitud se manifestó masivamente en la Plaza de la Constitución, en la capital. 2 meses después, el 11 de junio, el presidente del Congreso anunció una reunión para sesionar y conocer una solicitud de antejuicio contra Otto Pérez Molina. Sin embargo, Pérez se aferró al poder. El 24 de agosto hizo un llamado a movimientos indígenas y campesinos a adelantar protestas a su favor, petición que no tuvo eco, y el 1 de septiembre, por unanimidad, el Congreso le retiró la inmunidad al entonces presidente. Habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina. Un día después, en horas de la noche, se emitió una orden de captura en su contra, y en la madrugada de ese miércoles 3 de septiembre, la presión tuvo consecuencias. El jefe de Estado presentó su renuncia, según él, con el fin de mantener la institucionalidad del Ejecutivo. Se convirtió así en el primer presidente desaforado de la historia del país, tras 5 meses de convulsión política. Su lugar en el poder lo tomó el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien será el encargado de entregar la banda presidencial al candidato que salga elegido como nuevo jefe de Estado este domingo. Mientras tanto, Otto Pérez Molina espera su juicio en prisión preventiva en una cárcel del cuartel militar de Matamoros. Seguimos con Nicolás Albertoni, analista internacional, investigador de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown, que está con nosotros analizando este tema de elecciones en América este fin de semana, precisamente el día de mañana, domingo. Quería preguntarle, en el caso de Guatemala, ¿qué fenómeno está influyendo para que un excomediante sea quien puntee los sondeos de opinión en intención de voto en este país? Bueno, Carlos Eduardo, yo creo que sí, hay un efecto ahí también que está mostrando la situación del país. Hay que ser, yo cuando uno analiza un poco más la política interna de los países, a veces, bueno, uno tendría que ser respetuoso, ¿no? Porque cualquiera puede tirarse a la presidencia, sea comediante, sea de cualquier extracto social y de donde venga. Pero sí es verdad que cuando a veces empezamos a ver ese tipo de personas públicas en el ámbito político, es porque hay un llamado a algo más que el quehacer político directo, ¿no? Hay gente que quizá no estaba enfocada directamente en el quehacer político, que puede tener una carrera parlamentaria, que no quiere decir que sea bueno o malo, pero claro, hay un llamado a veces a personas públicas, y en este caso un comediante como es Jimmy Morales, ¿no? Que es posiblemente el favorito para las elecciones de mañana. Yo lo que quería resaltar, y con todo lo que escuchábamos recién de lo que está pasando en Guatemala, es esa fibra política y social que se ha debilitado mucho en los últimos meses, podríamos decir, pero ¿por qué no años? ¿No? Es decir, lo clave para el próximo presidente, sea Sandra Torres o Jimmy Morales, es reconstruir esa fibra clave en la democracia, que es la política y la sociedad, y cómo interactúan. Se ha debilitado mucho en los últimos años, y lo ejemplifico con frases que uno escucha cuando está siguiendo ahora estas elecciones en Guatemala, que son realmente importantes no solo para Centroamérica, sino para el resto de América Latina. Es, por ejemplo, frases de a veces uno ve personas de la sociedad civil, votantes, que, bueno, cuando los entrevistan de qué va a pasar después de las elecciones, dicen, bueno, si hace las cosas bien, lo seguiremos y lo apoyaremos. Y si no, lo sacaremos también como sacamos al anterior. Frases aisladas que uno lo puede tomar como, bueno, lo dice uno en tantos millones, pero son una luz amarilla que hay que ver en este tipo de países, porque claro, al haber un debilitamiento de la credibilidad y gobernabilidad en un país, es un desafío importantísimo para el próximo presidente que llegue. En el caso de Jimmy Morales, bueno, ojalá que lo haga de la mejor manera, es un outsider, como se llama, que está entrando al ámbito político y que lo haga de la mejor manera. Pero yo lo veo un caso, no sé si peligroso, pero un poco más sensible, el caso de Sandra Torres, porque es una persona del quehacer político, una ex primera dama, que de alguna forma puede también estar entre las favoritas para mañana. Vamos a ver dónde van los votos de Manuel Valdizón, que también ha terminado muy bien en la primera vuelta, dónde van esos votos.
Pero en caso de que justamente sea la señora Torres, yo creo que ahí pueden haber efectos de esta fibra que pueden salir a la luz nuevamente y crea un debilitamiento político. Y todos sabemos, teniendo en cuenta la historia de América Latina, que no es bueno para nada cuando hay una poca credibilidad en la gobernabilidad de un país. Termina muy mal y ya lo sabemos lo que ha terminado hace algunas décadas atrás en América Latina cuando la gente pasa a no creer en el gobierno. Le agradecemos por su tiempo y por su completo análisis a Nicolás Albertoni, analista internacional, investigador de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown, por habernos acompañado en NTN 24 desde Washington. Una buena tarde.